Y a medida que me iba haciendo una cirugía, la gente me veía con más respeto. Está loca porque se quiere parecer a una Barbie, jamás. ¿Ese pelo es natural? Pero la que no tiene amor propio es la que no se opera, entonces. La loca que decidió operar a su hija a los 12 años. Estoy tratándome con terapia porque obviamente hay un problema de dismorfia corporal. Hola, bienvenidos todos. Yo soy María Elvira Arango y estamos en Aguas Profundas. Y hoy con Tatiana Murillo. Bueno, si les digo Tatiana Murillo, de pronto dicen, ¿pero quién es Tatiana Murillo? Pero si les digo que es a la mujer que conocen en Colombia como la Barbie colombiana, ahí sí dirán, ¡ah! Tremendo personaje. Tatiana, bienvenida. Echémonos al agua. Me encanta, muchas gracias por invitarme a este programa. Era un sueño y hoy lo estoy cumpliendo. Ah, qué maravilla. Gracias a ti por venir de Medellín. Ok. Yo quiero empezar por el principio, que es por donde uno empieza, ¿cierto? Total. Tú naciste en Caicedo. ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo fue un recuerdo, dime un recuerdo bonito de tu pueblo cuando crecías en Yo Caicedo? nací en Caicedo, Antioquia, un pueblo a 3 horas de Medellín, 8.000 habitantes, muy pequeñito. Todo el mundo se conoce con todo el mundo. Una infancia súper feliz. ¿Ah, sí? Papás campesinos, mamá ama de casa. Una familia hermanos? normal, 4 hermanos, 2 mayores, una menor. Después llegó la chiqui a mis 15 años. Y toda una odisea de una familia grande, campesina, muy pobre, muy humilde, pero muy unida. Entonces, mi infancia fue súper feliz. Llego yo al colegio, paradójicamente, yo creo que la historia que marca a la Barbie colombiana que conocen el sol de hoy es el bullying que sufrí en el colegio, no tanto por los niños, más bien por los adultos. Pero en mi casa fui plenamente feliz. ¿Y el bullying era por qué? ¿Porque te decían fea? ¿Por el pelo? ¿Por el color de la piel? Todo, yo creo que yo llegué, mis momentos más crueles en el colegio o en la escuela era por el estatus económico de mi papá, era un campesino, pero paradójicamente todos son campesinos en mi pueblo. Yo no entendía por qué a mí me buleaban de esa manera cuando el papá de todas mis amigas era campesino igual. Después me di cuenta que el bullying venía más profundo con el tema del color de piel, la forma del cabello, quizás lo irreverente que he sido desde chiquita. Y veía como que a mis amiguitas no les permitían mucho juntarse con esa niñita de 8 años a la que una vez una profesora le dijo a una de mis mejores amigas, no te juntes con Tatiana. Con Tatiana. Es que tu papá es no sé quién, no sé quién, no sé quién, y ella es la simple hija de un campesino. Entonces ahí lo bueno es que yo he usado el bullying de trampolín, pero imagínate eso, una niña de 8 años que ama a su papá. Mi papá hasta el sol de hoy está con mi mamá, una familia de muchos principios, ética, muchos valores, muy unida, lo recalco mucho, pero todo me lo guardé, nunca se lo dije a mi papá, nunca se lo dije a mi mamá, y me fui tornando más bien con un carácter y un poquito agresiva ante esas situaciones y no me dejé caer. Llega Tatiana a sexto grado y sigue el bullying por parte de los profesores y de los papás de mis amigos que no las dejaban juntarse conmigo. Yo no entendía por qué. Yo decía, quizás soy muy irreverente, pero no, me di cuenta que más allá siempre usaban un distintivo de no te juntes con esa maldita negra de la gruta. Yo no entendía, mis amigas también eran morenitas y para mí eso fue durísimo para una niña de 12 años. Y no sé si te mirabas al espejo y esa niña que veías ya uno en la adolescencia preocupado por sentirse bien y por sentirse parte de algo, ¿no? Formar parte de un grupo, de una sociedad, de una comunidad con los amigos. ¿Te sentías diferente? ¿Tenías baja autoestima por cuenta de estos señalamientos? ¿Crees que...? En realidad, yo siempre siempre quise sacar a mi familia adelante. Entonces yo decía, o me dejo caer o hago algo diferente. Entonces en séptimo grado, una profesora
hizo que yo me saliera del colegio. La rectora estaba en conocimiento de ese caso, la rectora trató de intervenir, una señora espectacular que se daba cuenta pero que no podía hacer muchas cosas, y yo decidí alejarme del colegio, salirme del colegio en séptimo, y ingresé a la emisora como locutora. Entonces desde muy ¿A la emisora del pueblo? La emisora comunal. Sí. Entonces iba a las 4 de la mañana para que nadie me escuchara, según yo nadie, cuando a las 4 es cuando se levantan todos los campesinos. ¿Y a leer noticias o música? Y a leer, no, a dar las noticias del día, sí. a poner la música de parranda, de carranga, y empecé a encontrar mi lugar. Y yo dije, bueno, los medios me encantan, y estaba detrás de un micrófono donde nadie me veía. Entonces para mí era claro, estar haciendo lo que yo quería, pero obviamente se había desencadenado una baja autoestima, lo que tú decías ahorita, de me encantan los medios, pero no quiero pertenecer a ellos porque ese no es mi lugar. Mi aspecto físico no me ayuda, el bullying ya había hecho mella en mí, entonces me escondía mucho de que no supieran, incluso cambié la voz para que la gente no supiera que era yo. Y a medida que iban pasando el tiempo, el dueño de la emisora me iba metiendo en más programas y más programas, y llega, me golpeó muy fuerte también la época de la violencia. Casi nos toca salir de Caicedo, Antioquia, porque el conflicto armado ya estaba en su tope. Yo creo que eso fue un poquito más chiquita, donde salíamos de la escuela y tenía esta problemática en la escuela, y aparte de eso, llegar a la casa, llegar a mi casa, mi mamá con los pelos de punta porque no sabía si nos iban a llevar para un grupo armado. Era el miedo y el pan de cada día. Entonces eran dos realidades que, aunque yo no le contaba a mi mamá que estaba ocurriendo en el colegio, yo veía que había un hueco detrás de mi casa para salir volados, literal, si llegaba alguno de estos dos grupos. ¿Y qué había ahí? ¿FARC, ELN, paramilitares? FARC, el Frente 34 de las FARC, y estaban los paramilitares gobernando en esa época. Entonces nosotros de chiquitas jugábamos en ese huequito, y mi papá nos regañaba y nos decía, no, hay que tenerlo libre, hay que estar pendiente por si algún día nos toca. ¿Era como un túnel de escape? Era un túnel de escape. Y teníamos una problemática de que en el campo murió mucha gente porque se hospedaba la guerrilla, y la guerrilla no llegaba a pedirte permiso. Llegaba simplemente, mátame una vaca, 3 gallinas, se instalaban ahí. Y se instalaban. Pero después llegaba el otro grupo a decir, es que ustedes son colaboradores porque aquí se instaló la guerrilla. En mi casa se instalaron los paramilitares en 2 ocasiones, y recuerdo que en esa época se llamaban los primos, y ya desde chiquita yo identificaba que los primos eran los paramilitares y por ende no les podía hablar. Los soldados eran también el terror, que a uno lo saludara un soldado, porque estaba la guerrilla, ya había matado varias niñas que eran novias de soldados, precisamente por eso. Entonces era un terror impresionante. Como estar entre 2 fuegos. Estar entre 2 fuegos. Y con eso crecí, con el miedo a todo, el miedo de hablarle, el miedo de relacionarme, pero por otro lado el bullying, pero por otro lado las ganas de estar en los medios, de salir adelante. Y fue, yo creo que a pesar de que fue tan traumática mi infancia y la de mis hermanos y la de toda la comunidad de mi época, los que logramos sobrevivir a esa realidad, yo creo que estamos haciendo historia, porque no solo yo, la Barbie colombiana, la campesina que muchos se identifican, y por eso tengo una comunidad tan grande ahorita de mujeres que se identifican conmigo, porque vengo del campo, logré operarme, que para muchos es, yo creo que inalcanzable cuando uno está en esta realidad mundo, de la pobreza, porque sí. aparte de eso, uno no tiene esas posibilidades. Es muy bonito eso, haber sobrevivido y haberme convertido en... Lo primero, todo empezó por una nariz. Sí, total. Todo empezó por la nariz. ¿Cómo te financiaste esa primera cirugía? Y bueno, ¿cómo fue esa decisión? ¿Tenías cuántos años? ¿12? No, 12 tenía ¿Ya? mi hija cuando pude operar a mi hija. Ah. Yo me operé a mis 20 años. ¿La primera cirugía? La primera cirugía. Yo llego a Medellín embarazada, llego al Marco Fidel en Bello a tener a Sofi con un
no tenía una relación estable con su papá en esa época. Imagínate, eras una niña. Era una niña de 16 adolescente. años. Esa noticia debió ser durísima. Durísimo. Aparte de eso, yo tenía 10.000 sueños, yo no sabía cómo cuidarme en esa época, a pesar de que soy una mamá muy joven y que estamos hablando de que yo tengo 33 años y hace 16 años tuve a mi hija. Para mí esos temas eran muy tabús en mi casa, entonces planificar era súper tabú. Yo no tenía un novio estable como para decir, mi mamá me iba a hablar de ese tema porque también era muy tabú en mi casa. Quedo embarazada, me vengo para Medellín. ¿Y cómo fue esa conversación en la casa? No, fue terrible porque mis papás me ¿Qué veían desilusión? No, total. Ellos veían que yo era la más irreverente, la oveja negra de mi casa. La oveja negra porque siempre tenía algo que refutarle a la sociedad y siempre nunca me quedaba callada. Estaba en la emisora súper bien, ganándome 500 pesos por hora transmitida. Ajá. Y llego yo, me tocó embarazada. En mi pueblo trabajos muy humillantes como trabajar en un supermercado donde con 16 años y una barriguita el trato era muy humillante. Yo creo que por no ser mal ejemplo, el director de la emisora me dice que en embarazo y tan chiquita no debía ir a transmitir. Entonces ya se me habían cortado las alas, mi mayor logro hasta el momento se queda en stand-by. Sí. Y llegó un embarazo muy traumático, muy doloroso. Llegó, incluso mi papá en su decepción me echa de mi casa a los 7 meses de embarazo. Se entera muy después porque mi barriguita no crecía, gracias a Dios. A mi mamá le daba mucho miedo decirle. Le decimos, tuve una discusión con él, me echa de mi casa. Y yo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿A dónde cojo? ¿A dónde me voy? Me voy para Santa Fe de Antioquia. En Santa Fe de Antioquia llego literal con un bolso sin saber para dónde iba, porque yo era muy irreverente. Mi mamá lloraba y me decía, hable con su papá. Y yo le decía, no, yo me voy, ya me echó, yo me voy para Santa Fe, quizás allá encuentro trabajo. El caso es que llego a un hotel donde una señora, doña Betty, la gente no cree, y yo llego a este hotel y le cuento un poquito la situación escondiéndole que no tenía para pagarle el hotel. Ajá. Ella me deja quedar y empiezo a comer galletas por 8 días seguidos, embarazada. Llamo al papá de Sofi, él no se responsabiliza en esa época y a los 8 días ya hablo con la señora y ella me veía que yo no salía de esa habitación. Yo entré en una depresión fuerte, 7 meses de embarazo sin que comer en un hotel y ella se dio cuenta y me llevaba el almuerzo y yo, no, doña Betty, yo ya comí, tranquila, no se preocupe. Y salía, buscaba trabajo y nadie me daba trabajo, claro, yo estaba muy barrigona. Y me dieron como en esos 8 días, como el almuerzo, unos días sí, unos días no. Y me llama mi mamá, no llamo yo a mi mamá y yo, mami, la situación es esta. Mi papá, Estoy pasando muy mal. estoy pasando muy mal. Además, los riesgos de salud para el bebé también. Exacto. Y llego yo y llamo al papá de Sofi y le digo, bueno, yo tengo 16 años, está pasando esta situación. Él era mayor de edad, por supuesto. Sí, claro. Yo me tengo que ir para mi casa, debo tanto de hotel. Recuerdo que en esa época debía como 120.000 pesos, le pedí 350.000, mintiéndole. Y me los manda, yo voy, compro ropita de embarazada, porque mi mamá ni mi papá tenían en esa época ni para los antojos de embarazada. Me compro un par de antojos y llego nuevamente a mi casa, con el rabo entre las piernas. Entonces mi papá obviamente no pensó que la situación era tan difícil y él es igual él tiene su temperamento muy fuerte. Sin embargo, me vuelven a recibir, entro en labores de parto, llego a Medellín, remitida porque Sofi estaba ya sin líquido amniótico, llego a Bello, Antioquia, tengo a Sofi y Sofi es idéntica a su papá. Idéntica. Sale la enfermera con Sofi en los brazos y le dice al papá así sin preguntar quién es. Este es el papá. Usted es el papá. Y él se enamora de su hija. Se enamora de su hija, llega su mamá, me proponen quédate, de pronto las cosas se dan, no te lleves la niña. Entonces ese amores y odios de no estuvo conmigo en el embarazo
Yo enamorada, perdidamente, me quedo en Medellín. Entro a la universidad, entro al CES en Medellín a hacer periodismo y radio, porque todavía no me atrevía a la televisión. Yo decía, yo sigo mi sueño detrás de una cabina, de nadie me ve, no tenía ni una cirugía, obviamente. Y entro y a los 8 días yo ya no podía estar sin mi niña. Yo estaba, su abuelita la cuidaba, pero a mí me enseñaron que la mamá tiene que estar con su hijo los primeros meses y los tiene que cuidar, y mi mamá siempre estuvo conmigo y yo no. Otra vez mi vida en stand-by. Yo me dedico a cuidar a mi hija, solo hice dos meses muy raspados porque tampoco había para los pasajes, tampoco había para el semestre. Yo creo que todavía estoy en data crédito de... Todavía debe la universidad. Todavía debo esos 2 meses de universidad. Y llego yo, afortunadamente el papá de Sofi se hizo cargo de nosotras, empecé a vender cositas, empecé a vender areticos, collarcitos, eso no me dio para absolutamente nada, él tenía su empresa de eventos y le digo yo, bueno, yo lo que quiero es, no puedo estudiar, yo hablo muy bien, enredo y vendo un hueco, yo soy muy buena vendedora, ¿qué se necesita para formar una empresa? Entonces él me dijo, solo necesitas 100.000 pesos y ya, me rebusco yo mis 100.000 pesos, voy, inscribo Zona Rosa Producciones, mi empresa de eventos, y empiezo a buscar eventos. Empiezo a hablar con alcaldías. Afortunadamente en la radio uno desarrolla su parlamento muy fácil, y empiezo a buscar alcaldías, y yo veía que él trabajaba y yo le decía, yo voy a hacer tu competencia. Y empecé a buscar eventos, un evento, una alcaldía, otra alcaldía. Al año, a mis 20 años, en Urrao me dieron la oportunidad, porque Urrao es súper pegadito a Caicedo, y hago mi primer evento. Me contratan solamente a los relicarios, unos trovadores y creo que el sonido. Pero eso todavía era esta Tatiana que no reconocemos hoy. Exacto, no, eso era Tatiana la chiquita, la recién llegada a Medellín. Tatiana versión original, digamos así. Tatiana versión original, Sí. esa era. Llego yo, hago este contrato por medio del papá de Sofi, que Sofi tenía mucho conocimiento, y me gano para esa época 4 millones de pesos. La nariz me valía 3,5. Yo decía, qué pena el papá de Sofi, pero esa primera plática es para operarme la nariz, porque yo desde que estaba en el colegio, a mis amiguitas de baloncesto les decía, denme en la nariz a ver si me la dañan, y la EPS me la financia. A ver si me la rompen por lo menos en accidente. A ver si me la financia la EPS. Y esos 4 millones que me gané, los invierto en mi cirugía. Y voy a buscar desesperada después del evento donde hacer para mí la nariz y ya. Yo decía, me opero la nariz y ya. Sí. Eso era como lo que no me gustaba de mi rostro. Y voy... hasta el color de los ojos, Tatiana. Sí. Porque usted tenía los ojos... muy negros. O café, sí. Ajá. Llego y me hago mi primera cirugía y me queda mal. Uno tiene un riesgo con la rinoplastia, y es que te quede filtrando el líquido, no sé si es del cerebro, de dónde viene, y empiezo yo a moquear. A moquear todo el día, terrible. Entonces con este problema yo decía, no, yo tengo que hacerme otro evento para volver a operarme la nariz. Y así empezó una Tatiana ya más adulta buscando oportunidades, y me doy cuenta de que las mujeres la tenemos muy difícil en este país. Llego yo a muchas alcaldías, muchos alcaldes, hombres de acá de Antioquia, que no querían hacer negocios con mujeres, a pesar de que yo tenía el respaldo del papá de Sofi, y me llegaron a decir en la cara, yo no hago negocios con mujeres. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es precisamente porque no sienten que... Yo estaba muy chica y yo tenía 20 años. Y yo siento que no tenemos tanta credibilidad. Y bueno, de pronto era porque usted era una niña y no tenía experiencia. Quizás, aunque en mi segundo evento, el que logré hacer, lo hice con el Ejército Nacional, un colegio del Ejército. Yo amo el Ejército ahora, pero en esa época me pusieron a sufrir mucho, porque llego yo 3 reuniones y no definían. Me pasaban las contrapropuestas, yo llegaba a mi casa, estudiaba, yo no, ¿cómo puedo bajar costos? Yo necesito hacer este evento. Pero el motivo para el evento era la nariz, otra vez. La nariz. Ya. Sí.
era Sí. la nariz. Ok. Llego yo, culmino ya mi última reunión para saber si sí o no, y yo le dije al papá de Sofía, acompáñame tú, yo sé por qué no se ha dado este evento, pero preciso. Salgo yo, voy al baño y me dice Carlos, el papá de Sofía, ya Listo. cerramos negocio. Y en mi casa me dice, sí, es que ellos me dijeron que no hacen negocios con mujeres. Tú sabes cómo es el ejército. Qué cosa tan rara. Yo, Dios mío, no importa. Ya, ¿cuánto nos ganamos? Perfecto, no me alcanza, pero esa plata es mía, si usted haya negociado, la guardamos y yo sigo ahorrando. Y así me fui financiando cada una de mis cirugías. Y a medida que me iba haciendo una cirugía, la gente me veía con más respeto. A medida que iba transformándome, obviamente mi seguridad quizás cambió y aunque he tenido un parlamento espectacular toda mi vida, yo sentía que con cada cambio físico me tomaban más en serio. Y así hasta que empezó la música, llegó la música a mi vida. Pero antes de la música, porque la música llegó después de varias cirugías. Exacto. Después de la nariz, ¿qué siguió? Después de la nariz volví al retoque nuevamente, después de ese retoque que obviamente el doctor le tocó asumir parte de su responsabilidad. Este retoque no sirvió, me tocó contratar a un otorrino después de meses y meses de ahorrar, creo que fueron 2 años después que pude hacerme ya la nariz que tengo ahora, después de 3 narices anteriores. Y ya esta nariz ya me había quedado perfecta, pero entonces ya con la nariz... ¿Qué quería? Dijo, no, la nariz ya. La nariz está muy chiquita para estos cachetes. Ah. Entonces ya la bichectomía ya me había hecho súper amiga del doctor. Doc, hágame una rebaja, hágame un descuento. Y en esa época las cirugías eran muy económicas en Colombia. ¿Sí? Muy económicas. ¿Ah, sí? No teníamos tanto boom como ahora. Entonces recuerdo que... ¿Y cómo son los cachetes? ¿Qué le hacen a uno? ¿Estirarle la piel? bichectomía es que te hacen una intervención y te sacan las bolitas de bichat y que te sacan, es una cirugía ambulatoria, estás despierta en todo el procedimiento y te la sacan dentro de tu boquita. Entonces te las extraen y ya queda este perfilamiento. Mis primeras cirugías, la verdad, fueron en el rostro, que para mí fue lo que más me marcó desde que estaba chiquita, con tanto bullying detrás de mi aspecto, porque mi cuerpo siempre ha sido chiquito, proporcional. Entonces mi rostro era el que no se acomodaba con lo que la gente y yo quería ver en el espejo. Okay. Después de la bichectomía... ¿Los labios? Los labios, vino ya el párpado, el levantamiento de cejitas, ya después vino una lipotransferencia, una lipopapada con estiramiento para que se viera este perfil. Ajá. Y en el rostro te puedo decir que tengo aproximadamente, con retoques, porque yo voy de menos a más, porque no me quiero pasar. Entonces le digo al doctor, hágame la cirugía, así nos toque retocarla. Y en esos retoques ya llevo 8 levantamientos de ceja. Entonces es de menos a más. Entonces, por ejemplo, 8, si nos las ponemos a contar, yo creo que malo llevo 18 procesos en la cara. Solo en la cara. Solo en la cara. Tatiana, el cambio del color de la piel. Es que las fotos que he visto tuyas en el colegio, estas fotos de cuando eras una adolescente, pues sí eras una niña más morena y ahora eres blanca. Sí, mi cambio de piel fue muy representativo en mi transformación, porque yo creo que fue lo que más se me recalcó cuando estaba chiquita, que por mi piel no se me daban muchas cosas, por mi piel, y no es que no me gustara mi piel, sino que hay gente a la que es blanca y quiere ser morena. Yo con todo lo que pasé en mi adolescencia, en mi juventud, en mi chiquitez, yo dije, yo soy morenita, a los blancos no les dirían esto. Y empieza, es un proceso por ejemplo, hace mucho no me hago procesos de aclaración, precisamente por un tema de aceptación que estoy trabajando con mi terapeuta, pero mi piel, si yo te digo que mi piel era lo que más me costaba aceptar toda la vida, no te estoy mintiendo, más que la nariz. Es más, yo me hubiera hecho mi piel y hubiera quedado feliz, pero es un proceso que aún no está aprobado. Por ejemplo, yo me busqué un doctor mejor dicho, debajo de las piedras lo encontré para que experimentara con su conocimiento. Obviamente lo investigué demasiado
¿Y cómo se blanquea uno la piel? Fue un proceso, hay un láser que es para los vellitos, que si tú lo expones a mayor frecuencia, hace un proceso de aclarado. Entonces en esa época, eso fue con lo primero que empecé, no podía salir al sol, no podía comer alimentos como que activen la melanina, que son... ningún picante, ningún abrasivo, claro. Nada de esto, ni remolacha, ni zanahoria, ni nada de esto. Y aparte de eso, él me hacía una fórmula magistral. Después de mi láser, que estaba la crema, piel, estaba la piel carne, expuesta, sí, exacto, viva. Exacto, una crema magistral, y con eso me logré aclarar aproximadamente 4 tonos, porque yo era muy morenita, súper morenita. Entonces ha sido como lo más abrasivo y lo más, yo creo que de todos mis procedimientos, lo más fuerte que le he hecho a mi cuerpo. Claro. El tema de las Barbies no era un tema desde que eras una niña, aunque jugabas y existían las Barbies y tal, o esa era tu meta, llegar a ser como una de esas muñecas con las que... Eso es lo que la gente cree, esto está loca porque se quiere parecer a una Barbie. Jamás. Yo creo que mi coeficiente intelectual no me lo permitiría, pero de chiquita nunca pude tener una Barbie por la condición de mis papás. Y para mí Barbie era todo. Tú veías Barbie doctora, Barbie periodista, Barbie, y yo, entonces es más lo que el como la aspiración. Exacto, es como lo que me inspira, y yo decía, yo soy lo que quiero ser. A pesar de que mi papá y mi mamá me veían casada con un campesino, o la gente me veía, no sé, en malos pasos, o salir de la pobreza, tiene muchos caminos cortos. Yo decía, Barbie es lo que quiere ser, y yo he sido esto, fui mamá, fui locutora a pesar de que la gente me tiraba bullying. No, yo soy la Barbie, precisamente por eso. Y cuando empezó mi transformación, la misma comunidad chiquita que yo tenía en redes sociales me decía la Barbie. Entonces me decía, Barbie, es que tú eres, pareces una Bratz, pero te vemos más como Barbie. Y fue cogiendo el personaje, porque en realidad se volvió un personaje. La Barbie a mí me salvó de muchas cosas, porque Tatiana no tiene tanta seguridad. Entonces mi alter ego es la Barbie. Yo a veces salgo Tatiana y yo salgo sin maquillaje, y ahí está Tatiana. Pero cuando salgo al mundo tan hoy cruel, estás Barbie. Hoy estoy Barbie. Total. Hoy vino a la entrevista la Barbie. Totalmente. Entonces me encanta eso, porque es como esa doble personalidad que las sé manejar muy bien, y que las amo a las dos, porque detrás de la Barbie está una niña que sufrió mucho en su infancia, pero que se convirtió en la Barbie, pero no en la persona, en la muñeca esta de plástico, sino en lo que ella quería hacer. Los ojos, Tatiana. ¿Eso es un lente? Son lentes, todavía sí, ¿pero no son me atrevo. permanentes? No, todavía no me atrevo a hacerme el cambio de color de ojos, porque es una cirugía muy nueva, no ha llegado a Colombia. Me tocaba viajar hasta España, que es donde ya la están haciendo, y todavía no lo veo cercano. Quizás esa sea mi próxima cirugía, la que los invite. Quizás. A esa vamos. Pero sí. no, todavía uso lentes de contacto cuando estoy en modo Barbie. Cuando estoy sin lentes, ahí está Tatiana. Tatiana. Sí. Todavía con los ojos negros. Todavía con mis ojos negros. Bueno, los senos. Esa es otra cirugía. Bueno, después de que mi rostro estaba... Como querías. Como quería, adquiero eso sí, las cirugías no dan ni personalidad ni carácter. ¿Qué dan? Quizás te suban autoestima, y yo lo veo más como amor propio. Si no me gusta algo, ¿por qué conformarme con esto? Entonces, un poquito de amor propio para mí es cambiarme. Sí, quizás me cambié toda, pero eso hace parte de no me gusta algo, ¿por qué me voy a conformar? No tengo tabús con eso, lo cambio. Llegan después los cambios en el cuerpo, cuando empiezo la música, empiezo a cantar música popular con mis eventos y los eventos del papá de Sofi. Entonces me autocontrataba. Ahí está Tati Murillo, artista, no sé, artista revelación. ¿Cuánto vale Tatiana Murillo? Empecé a cobrar 500,000, terminé cobrando hasta 10 millones de pesos. ¿Ah, sí? Ajá. Entonces, obviamente,
enganchaba al público, ya tenía esta destreza del micrófono, entonces iba y no solamente cantaba, sino que animaba. Y empecé con esa plata ya de la música Hacerse las otras hacerme cirugías. los otros procedimientos. Y llegan los implantes, llega una lipoescultura, no tenía, yo soy muy sincera, yo no tenía, a pesar de que ya estaba ganando un poquito más, yo no tenía con qué operarme en un quirófano normal. Mi primera cirugía del cuerpo la realicé en un garaje, exponiéndome con un médico quizás no creo que haya estado De taller. acreditado. Sí. Exacto. Qué- Error. qué Yo creo peligro. que ha sido conté con suerte, pero no todas cuentan con eso. Después de ese procedimiento, me prometí a mí misma, porque fue muy doloroso, fue muy traumático, estás casi despierta, sintiendo todo. Prometí que nunca más me iba a meter a un garaje. Después vinieron unos retoques que ya me los hacía con médicos acreditados y en lugares muy, No, y además ahora que muy tienes la acreditados. responsabilidad de tantos seguidores, Exacto, pero lo cuento para que vean que me pasó a mí y que tuve la suerte, pero que conozco 10.000 casos de mujeres que y que quedan deformes además. Exacto, y con menos de lo que yo me he hecho, se han muerto. Claro. Entonces, eso se volvió una responsabilidad, porque después de la música vinieron las redes sociales. Vino el boom de la Barbie colombiana, la loca que decidió operar a su hija a los 12 años. Y en realidad, saltándome muchas cosas, yo creo que me estoy saltando mi época de cuando me hice el cuerpo, de cuando me hice el lipito en las Pero en piernas. el cuerpo, exacto, ¿qué hay en el cuerpo? Tengo 2 aumentos mamarios con pexia, 2 lipoesculturas, creo que son 2 o 3, lipo de brazos, lipo de pierna y lipotransferencia a los glúteos. Después vienen retoques pequeños como el derrière, nuevamente la espalda, que me la hice el año pasado nuevamente, y ya. Esos son todos mis procedimientos. Que si suma uno, mal contados, porque ya son demasiadas. Digamos que son, ¿qué? 30 cirugías, una No, cosa. yo creo que son más de 35. En 35 paré de contar. Sí, Dios mío. Pero es porque son retoques. Entonces, en los senos son 2, más una pexia son 3, tantas lipos, tantas limaditas de espalda. Entonces, obviamente, son cirugías. Claro. Y se vuelven una cantidad enorme. Hay unas cirugías que no se ven. Ajá. Te acabas de hacer hace poco, se llama vaginoplastia. La vaginoplastia, rejuvenecimiento vaginal, con reconstrucción. ¿Cómo es esa cirugía? ¿Y para qué? Yo creo que esa cirugía en realidad es de esas cosas que yo voy donde mi doctora a que me revise una cirugía anterior y llega una de sus pacientes a revisión de esa cirugía y yo, doc, ¿qué le acabaste de hacer? No, le acabo de hacer una vaginoplastia con reconstrucción. Yo quiero eso. No, pero en serio, sí, yo quiero eso. Revísame. Exacto. Al otro día yo ya me estaba haciendo esa cirugía, que es una reconstrucción, bueno, no tanto reconstrucción, es como embellecer nuestra zona íntima, y aparte de eso mi Sofi fue de parto natural, entonces hicimos como un cierre adentro. Es la cirugía más dolorosa que yo me he hecho en mis 35 cirugías, es la más dolorosa, pero yo no sabía que esa cirugía era tan apetecida por las mujeres. Es más, después de que yo saco, porque yo absolutamente todo lo cuento en redes sociales, todo lo narro, tengo un reality un reality show en mi página de Facebook, que es donde tengo la mayor cantidad de seguidores, me escriben más de 4.000 mujeres. Y lo sé por los comentarios, y voy a Instagram. Que se quieren hacer esa cirugía. Que no están contentas, que prefieren esa cirugía a una lipo, a unos senos, a una nariz. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y entro con mi doctora y me dice, sí, es la primera cirugía que yo realizo en la clínica. ¿Y qué cambio hay con esa cirugía? ¿Mayor placer sexual? Esta cirugía es básicamente te la reconstruyen, te la dejan muy pulida, muy linda, te hacen algunos recortes en los labios vaginales y te hacen un cierre que las personas que hemos parido naturalmente, como sí. yo, obviamente, queda muy diferente. ¿Y esa decisión de esa cirugía, por ejemplo, la tomas con tu pareja? Yo soy una mujer completamente soltera. O sea que... Virgen en estos momentos. El que venga, bienvenido. Sí, estoy nueva y de paquete.
¿Verdad? Sí, pero es la cirugía más dolorosa. Pero es la cirugía que las mujeres más apetecen porque les devuelve un poco mucho su femenino. Entonces es muy lindo ver esas historias. Incluso ya le he regalado esa cirugía a 3 de mis seguidoras en redes sociales y te lo juro que quedan felices. Ahorita estamos con un proyecto de cambiarle algo a mis seguidoras. Estoy regalando literal cirugías. Sí, he visto por ahí. En mis páginas. ¿Ese pelo es natural? Estoy usando peluca en estos Pero hoy momentos. porque estoy con la Barbie. Sí, hoy porque estamos con la Barbie, exacto. Pero normalmente yo tengo, estoy cuidando mi cabello, lo estoy dejando crecer y como ahorita están tan de moda, no me incomodan para nada. Tatiana, pero eso que tú estás promocionando, siendo tú quien eres, pues es las apariencias, es lo que importa. No, no lo veo de esa manera, porque las mujeres, si bien nos toca muy duro en todo lo que nos vayamos a dedicar, a pesar de que los tiempos han cambiado y las redes han revolucionado todo, sí siento que tenemos menos oportunidades cuando o no tenemos la confianza porque algo de nuestro cuerpo no nos gusta o porque yo lo veo como un poquito de amor propio. Volvemos a eso. ¿Puede tener uno mucho amor propio sin hacerse las cirugías? También, claro que sí. Hay mujeres muy fuertes, quizás que las admiro con toda mi alma y felicitaciones, pero para mí darme amor es cambiar algo de mí que no me gusta. Ya. Y con tu hija también, seguridad. Que fue tan polémica esa cirugía de tu hija tan chiquita. Sí, a mi hija le operé su nariz a los 12 años, es una cirugía muy normal, Sí. que incluso se la hacen a niños más chiquitos, pero el problema está cuando se toca la estética. Entonces yo podía operar a mi hija para que respirara bien porque en realidad ella necesitaba este procedimiento fuera estético o no. Y venía de una época de bullying en su colegio, donde ella tampoco me había dicho que estaba sufriendo de bullying, donde me tocó ver videos de ella encerrada en el baño para no salir porque los amiguitos no se querían relacionar con ella, donde la época del tapabocas para ella fue la mejor época del mundo porque escondía Estaba su nariz. escondida detrás de la máscara. Y llegó a evaluarle un problema de respiración y Sofi me dice, mami, no, de una vez no me le puedes como limar, dejármela como la tuya. ¿Y qué tal que ella quiera seguir esos pasos y hacerse todo eso que te has hecho tú? La apoyaría 100%, aunque no lo necesita y a sus 16 años, ahorita próximos, me dice que está contenta, me ha pedido otro retoquito, no se los he dado, vamos a esperar a que cumpla los 18, porque su cirugía de nariz la necesitaba. Ya. Y yo no le vi el problema de si vamos a arreglar algo funcional, ¿por qué no de una vez hacerle algo estético? Y eso lo necesitaba sí o sí. Sí. Pero una lipo a esta edad, no. Le hice un procedimiento la semana pasada para bajar un poquito de grasa en su abdomen, que sí me lo estaba pidiendo. Y súper ambulatorio, no le vi problema, pero ya una lipo es más invasiva, estaría expuesta a la anestesia y yo creo que... Pero Tatiana, ¿y qué tal si el mensaje es aceptarse como uno es? Quererse como uno es. Cada quien tiene el poder de decidir qué hace con su vida y con su cuerpo. Ajá. Yo creo que es una decisión muy individual. Entonces, el que se quiera aceptar como es, felicitaciones, pero el que se quiera cambiar algo que no le guste, Bienvenido. bienvenido también. ¿No hay detrás de esta cantidad de cirugías una compulsión? Sí, hay un problema, quizás. Y esa búsqueda de perfección que va a ser imposible, porque yo creo que encontrar la perfección es imposible. ¿Siempre vas a querer más? Siempre que te digo no, siempre que le digo a la gente no me voy a hacer ningún procedimiento más, llega algo más. Estoy tratándome con terapia porque obviamente hay un problema de dismorfia corporal. Sí. Estoy tratándome porque sí siento que es un problema y que me puede costar la vida. Claro. Pero, repito, me encanta lo que al sol de hoy veo en el espejo. Tati, gracias por haber venido. No, y gracias a ustedes por invitarme, hermosa, y me encantó conocerte. Para mí es un sueño cumplido. Volvemos a la siguiente cirugía, si es que Los hay. invito, si a no es ser que de hay. que quede eso solucionado en terapia. Exacto. ¿Cuál pero sería si la no, próxima? Hasta el momento no tengo ¿Los próxima. ojos? Quizás.
quizás, o no sé, hasta el momento no hay próxima, pero si hay próxima, los invito. O mejor ahí. O dejamos ahí.